Tengo 75 años y me tomó casi toda una vida darme cuenta de algo terrible. Usé mis creencias como un arma para juzgar a las personas que más amaba, en lugar de usarlas como un puente para entenderlas. Me llamo Manuel. Vivo aquí, en Puebla, en una casa que antes estaba llena de ruido, de vida, y que hoy se siente demasiado grande. Hace 5 años que mi esposa, mi Elena, falleció. Soy un hombre jubilado. Trabajé como maestro de obras toda mi vida. Ahora, mis días son muy quietos. Y es increíble cómo, cuando por fin te quedas en silencio, empiezas a escuchar todas esas verdades que el ruido de tu propio orgullo nunca te dejó oír. Hace unas semanas, fui al funeral de un viejo amigo, un compañero de mi grupo religioso de toda la vida. Éramos de la misma madera, él y yo. Hombres estrictos, severos, de esos que creen que tienen la moral perfecta y el derecho de señalar los errores de los demás. Pero mientras estaba ahí, sentado en la parte de atrás, sentí un frío en el pecho. Vi a sus hijos. Estaban presentes, sí, pero en sus caras no había dolor. No había amor. No había una lágrima sincera de esas que te rompen el alma cuando pierdes a un padre. Estaban ahí por pura obligación, cumpliendo un trámite, esperando a que el reloj marcara la hora para poder marcharse a sus verdaderas vidas. La ceremonia era tan fría, tan de protocolo, y de repente sentí un nudo en la garganta que casi no me dejaba respirar, porque ya no estaba viendo el funeral de mi amigo, estaba viendo el mío. Ese fue el espejo más aterrador en el que me he mirado en mis 75 años. Me hizo tragar saliva y preguntarme: Manuel, ¿qué has hecho con tu vida? Me di cuenta en ese instante de que mi propia rigidez, mi obsesión por las reglas, me había convertido en un hombre respetado por fuera, pero profundamente solitario por dentro. Yo crecí aquí, en esta Puebla de mis amores, pero también en un entorno donde, si somos completamente honestos, muchas veces las apariencias pesaban mucho más que la verdad del corazón. Durante décadas me convencí a mí mismo de que ser un hombre bueno, un hombre de Dios, significaba cumplir con una lista estricta de reglas. Creía que la fe era como construir un edificio. Si seguías el plano a la perfección, si los muros estaban rectos y limpios por fuera, la obra era un éxito. No me importaba si por dentro hacía un frío que calaba los huesos. Me acuerdo de esos domingos. Mi mayor preocupación no era si mi familia era feliz, sino que llegáramos a la iglesia impecables. La ropa perfectamente planchada, los zapatos lustrados, sentados en las primeras filas. Yo confundí el ir al templo y cumplir con las tradiciones externas con la verdadera bondad. Me sentaba ahí, miraba a los demás y en mi cabeza los juzgaba. Me sentía moralmente superior porque yo sí cumplía las normas. Usé mi religión como un escudo de orgullo y, peor aún, la convertí en un arma dentro de mi propia casa. Y la víctima más grande de esa ceguera fue mi único hijo, Carlos. A él le exigí una perfección imposible. Quería que encajara en un molde moral y religioso tan duro
tan estrecho que terminé asfixiándolo. Cada conversación que teníamos se convertía en un sermón mío. Cada pequeña decisión que él tomaba, si no se ajustaba a mis reglas, era motivo de castigo o de miradas de decepción. Hasta que un día, esa cuerda que tanto estiré simplemente se rompió. Tuvimos una discusión terrible. Gritos, lágrimas contenidas. Recuerdo el sonido de la puerta principal cerrándose de golpe a sus espaldas cuando decidió irse de la casa. ¿Y saben qué fue lo peor? Que esa noche, sentado en mi sillón, me convencí de que yo tenía la razón. Creí que estaba defendiendo mis principios, cuando en realidad estaba destruyendo a mi propia sangre. Mi esposa, Elena. Ella era todo lo contrario. Elena era la brújula que yo ignoré durante años. Ella también era una mujer de fe, sí, pero su fe no estaba hecha de dogmas de piedra. Estaba hecha de carne, de compasión. Ella veía a Dios en las cosas simples, en las acciones amables. A veces, a escondidas o sin hacer mucho ruido, ayudaba a personas que, según mi estricto criterio, no se lo merecían. Le llevaba un plato de comida a la vecina que era madre soltera, o le daba unas monedas y una palabra de aliento a algún hombre del barrio que estaba perdido en la bebida. Yo me enojaba. Le reclamaba diciendo que esa gente no pisaba la iglesia, que eran unos pecadores, que por qué gastaba nuestro tiempo en ellos. Ella nunca me levantó la voz. Solo me miraba, con unos ojos llenos de una paciencia que a mí me desarmaba y me irritaba a la vez, y me decía suavemente: «Ay, Manuel, te sabes las escrituras de memoria, pero nunca has entendido el mensaje. Cuánto me duelen esas palabras hoy. Qué razón tenía. Y la vida, que es muy sabia y a veces muy dura, se encargó de enseñarme ese mensaje a golpes. En mis tiempos de maestro de obras, yo tenía a mi cargo a muchos hombres. Recuerdo en especial a uno, un muchacho albañil que se llamaba Ricardo. Era mal hablado, desordenado con su dinero, y les juro que en su vida había pisado una iglesia. Para mí, él era el ejemplo perfecto de todo lo que estaba mal en el mundo. Me la pasaba dándole sermones, regañándolo por su estilo de vida, mirándolo por encima del hombro. Pero un día tuvimos un accidente grave en la obra. Una estructura cedió y me cayó encima. El dolor fue insoportable. Sentí que me apagaba. Y cuando abrí los ojos, me di inconsciente. ¿Quién creen que me llevaba en hombros? Era Ricardo. El muchacho que yo tanto criticaba me cargó por varias cuadras hasta llegar al hospital, sudando, sin soltarme un segundo. Y no solo eso. Cuando necesité sangre, él fue el primero en arremangarse la camisa para donar. Ahí, en esa cama, viendo a ese muchacho rudo preocupado por mí, entendí algo que me sacudió por dentro. Ricardo tenía una pureza de corazón inmensa, una bondad natural que ninguna de mis reglas religiosas me había enseñado a valorar. Él no necesitaba un traje de domingo para salvarle la vida a un viejo gruñón que solo lo había juzgado. Pero mi verdadera prueba, el momento que terminó de derrumbar todas mis falsas certezas, llegó años después, cuando mi Elena enfermó. Fue una enfermedad terminal, rápida, cruel.
Durante esos días oscuros, yo esperaba que toda esa comunidad religiosa formal, a la que le había dedicado tanto tiempo, tantos domingos, estuviera ahí para sostenernos. Yo creía que habíamos acumulado los puntos suficientes para merecer su apoyo. Pero las visitas fueron pocas, frías, puramente de compromiso. ¿Y saben quiénes llenaron nuestra casa y los pasillos del hospital? Esas personas imperfectas que mi Elena había ayudado en silencio. La vecina madre soltera llegó con ollas de comida caliente para que yo no tuviera que cocinar. Un ex trabajador mío, uno que batallaba mucho con el alcohol, venía a barrer y limpiar la casa sin que nadie se lo pidiera. Ellos nos mostraron una misericordia genuina, cruda y real. Esa gente a la que yo le había cerrado la puerta del cielo en mi cabeza, me estaba dando una lección de amor que me dejó sin aliento. Hubo una tarde, ya en los últimos días de mi esposa, que un sacerdote muy joven vino a visitarnos. Yo, con mi mente cuadrada de siempre, me preparé para escuchar los versículos de memoria, las frases hechas sobre la voluntad divina, los discursos sobre la resignación. Yo esperaba que me recitara un manual, pero el muchacho entró, vio a Elena dormida, me vio a mí destruido en una esquina y no dijo ni una sola palabra. Caminó despacio, se sentó a los pies de la cama, tomó mi mano vieja entre las suyas y simplemente se puso a llorar conmigo. Lloró en silencio, acompañando mi dolor humano con su dolor humano. Esa ausencia total de dogma, ese exceso de humanidad, me rompió por completo. Me enseñó que el verdadero consuelo no requiere doctrina, ni requiere palabras sabias. Solo requiere compañía verdadera. Cuando Elena cerró los ojos para siempre, el silencio de esta casa inmensa se me vino encima. Y ese silencio me obligó, por fin, a desmantelar mi vida entera, ladrillo por ladrillo. Me di cuenta de que pasé 70 años adorando la estructura, adorando las reglas, adorando el qué dirán. Mientras tanto, mi esposa adoraba a través de algo mucho más humilde y poderoso, el amor activo y silencioso. Hoy sé que la verdadera fe, o la verdadera bondad humana, no es un sistema de puntos para medir quién es digno y quién no. Es simplemente un recordatorio de nuestra profunda igualdad frente a la vulnerabilidad. Dios, la paz, la luz, no se encuentran en la perfección de los ritos ni en los trajes limpios de los domingos. Se encuentran en la compasión incondicional que le mostramos a los demás, justamente cuando no tenemos absolutamente nada que ganar. Y hoy, viéndolo todo desde el retrovisor de mi vida, te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿estás utilizando tus creencias, sean religiosas, morales o de cualquier tipo, para alejar a las personas que amas? Mírate por dentro un momento. ¿Te importa más tener la razón, ganar la discusión y ser visto como alguien correcto? ¿O te importa más ser verdaderamente útil y compasivo con quienes sufren a tu lado? Piensa en esto. Si hoy estuvieras completamente solo en una habitación fría de hospital, ¿quién estaría sentado a tu lado por puro amor? ¿Y quién estaría ahí por simple obligación moral?
Las reglas, la disciplina, pueden mantener en orden una institución. Fui maestro de obras toda mi vida. Sé cómo levantar paredes rectas. Pero te aseguro que solo el amor compasivo, libre de juicios y de reproches, puede mantener unida una familia y salvarte el alma de la soledad. A mis 75 años, dejé de buscar el cielo en los techos altos de una iglesia y comencé a encontrarlo en la mirada de los demás, en la humanidad rota y hermosa que todos compartimos. Me tomó casi una vida entera aprender a doblar las rodillas de mi propio orgullo. Pero hoy, con la voz más suave y el corazón desarmado, por fin estoy buscando a mi hijo Carlos, porque entendí que aceptar que me equivoqué es la única oración que realmente importa ahora. Si esto que te cuento tocó alguna fibra en ti, si te hizo pensar en ese hijo, en ese hermano, o en ese amigo al que alejaste por querer tener siempre la razón, no dejes que pasen los años. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Déjame un comentario si alguna vez has sentido el peso de tus propios juicios. Y suscríbete para que sigamos compartiendo estas lecciones de vida. No esperes a que el silencio de tu casa te enseñe lo que el orgullo te está ocultando hoy. Ve y abraza a los tuyos.